y más mi vida. Él quiere más y más de mí. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Vamos a mirar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Salmo 1. En el Salmo 1 dice el versículo 1 al 3: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, gracias a Dios porque tenemos en este Salmo 1, donde nos habla del Señor, acerca de su bienaventuranza. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el varón bienaventurado, ¿verdad?, que no anduvo en consejos malos. Gracias a Dios. Dice en el Proverbio, miremos en Proverbio, en el capítulo que tenemos 1, dice el versículo 10: Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Bueno, gracias a Dios también, porque tenemos a nuestro Señor que estamos mirando, y luego el consejo del Señor por su palabra dice: Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. También dice lo que sigue, dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores son los burladores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. También el Salmo 16 dice ahí el versículo que vamos a mirar, el Salmo 16 y el versículo que tenemos 11: Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Bueno, gracias a Dios porque el pensamiento de los hermanos que se han unido para tener esta reunión aquí donde estamos con ellos, por las bendiciones que el Señor les ha dado. Gracias a Dios, porque cuando sentimos nosotros en nuestro corazón que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, qué bueno, qué bueno cuando sentimos el deseo para trabajar, para servirle al Señor, para, dice, hacer las cosas que al Señor le agrada. Es como
podemos nosotros disfrutar de estas bendiciones que Él nos ha dado a nosotros, mayormente la juventud. Gracias a Dios este tiempo que estamos, porque en las asambleas donde hay juventud están en su tiempo de trabajo, están en su tiempo para aprovechar, ¿verdad? Dice allá en la carta a los Gálatas, dice, aprovechando el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Estamos en este tiempo muy complicado, pero gracias a Dios que el Señor nos ha mantenido con este buen ánimo, con este buen deseo para seguir trabajando. No nos hemos quedado encerrados, no nos hemos quedado allí, dice, cruzando las manos, sino que el Señor nos ha fortalecido y nos ha ayudado, como decía el hermano en el Salmo 110, tu pueblo se ofrecerá, dice, voluntariamente. Gracias a Dios, porque la voluntad de Dios con el pueblo del Señor es de que estamos nosotros siempre pensando en lo que es para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, gracias a Dios, como nos dice el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿verdad? El deseo del Señor, ¿verdad?, era de que, dice, en la ley de Jehová está su delicia, ¿verdad?, su gozo, su alegría, está, dice, su corazón, ¿verdad?, para amarle, para honrarle, para hacer la voluntad del Padre. Que bueno, gracias a Dios. Y luego dice, será como el árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace será prosperado. Que bueno, dice ya en los Gálatas, vamos a mirar en el capítulo 5, dice este versículo aquí, en el libro de los Gálatas, en la carta de los Gálatas, dice en el capítulo 5 que tenemos de los Gálatas y el versículo 22. Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritando los unos a los otros, envidiándonos unos a otros. Gracias a Dios, porque por la palabra que el Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad?, y la juventud que está ahora en el tiempo que estamos, gracias a Dios, porque ellos, yo digo que la juventud están más preparados, ¿verdad? Y ojalá en el nombre del Señor Jesucristo que
que se piense, ¿verdad?, en estos frutos que dice: mas el fruto del Espíritu es amor y gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice, qué bueno es cuando en nosotros sentimos ser prosperado, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? La prosperidad cuando tenemos paz en las asambleas, ¿verdad? Cuando dice respetamos al Señor primeramente y también a los ancianos. Cuando nosotros, dice, le pedimos al Señor, ¿verdad?, que Él nos ayude para poder nosotros vencer nuestra carne, ¿verdad?, porque la carne tiene una fuerza que viene, dice, a contrarrestar. Dice aquí el versículo 16 de este capítulo 5 que tenemos de Gálatas, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, gracias a Dios, ¿eh? Sigue la leyenda de este listado, pero queremos mirar de que el cuidado de Dios con el pueblo del Señor es para que nosotros, dice aquí, digo pues, andad en el Espíritu. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, nos amamos y también nos ayudamos unos con otros, y también no tenemos envidia, no hay rencor, no hay amarguras, pleitos, ¿verdad?, entre nosotros, sino se trata de andar en el Espíritu, ¿verdad? Y por eso, gracias a Dios por las reuniones que se hacen para que nuestro Señor, Él nos viene a preparar siempre, porque para que podamos nosotros, dice, procurar, dice en la carta de Timoteo, dice el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, ¿verdad? Yo le digo allá a los jóvenes allá en las reuniones, ¿verdad?, los jóvenes deben de procurar a llegar con tiempo a la reunión, ¿verdad? Son jóvenes, ¿verdad? No tienen esposa, no tienen hijos, ¿verdad? Son jóvenes. Las jovencitas también, las hermanas, ¿verdad?, que se procure ellos de llegar con tiempo a la reunión, ¿verdad?, porque es vergonzoso que los jóvenes ya vamos cantando 2, 3 himnos, hasta ya se ha cantado los 3 himnos y van entrando, ¿verdad? No es así, ¿verdad? No es así, sino que se debe procurar, ¿verdad?, estar en el Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu, procuramos nosotros de llegar con tiempo, porque se logra el tiempo, ¿eh? Ya cuando nos ponemos ya grandes, ¿verdad?, y entonces hay una razón que nos atrasamos por caminar muy despacio, pero estamos diciendo así acerca de procurar. Dice aquí este versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas:
Digo pues, andad en el Espíritu, dice. Cuando andamos en el Espíritu, no pensamos nosotros hacer cosas malas, ¿verdad? Nos debemos de respetar, ¿verdad? Los casados y también los solteros y las solteras, ¿verdad? Se debe de respetar, ¿verdad? Dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, gracias a Dios, como miramos acerca de la prosperidad, ¿verdad? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias a Dios, porque cuando nosotros deseamos ser bendecidos, porque es una bendición para la juventud que ellos se cuidan, nos cuidamos, ¿verdad? Que deseamos nosotros, dice, disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da a nosotros, para estar nosotros en obediencia de su santa voluntad. Por eso, gracias a Dios. También en el Evangelio según Juan, en el capítulo que tenemos 8, dice del Evangelio según Juan 8, y el versículo que tenemos es 29. Dice este versículo que tenemos 8 y 29 del Evangelio según Juan. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Qué bueno, dice el Señor aquí, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué bueno, qué bueno es cuando nosotros hacemos las cosas que al Señor le agrada, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos al Señor en el uso del vestido, ¿verdad? Eso es muy agradable al Señor cuando se obedece, ¿verdad? Cuando se obedece, ¿verdad? Y muchas cosas en la vida, ¿verdad? Para que nosotros podemos agradarle al Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos viene a mostrar muchas cosas a nosotros, ¿verdad? Y por eso es de que hay una diferencia entre nosotros, que por gracia del Señor nos ha alcanzado en su misericordia, nos ha hecho entender acerca de nuestra salvación, ¿verdad? Que Él nos ha dado, y que ahora por gracia que hemos creído en Él, podemos nosotros, dice, hacer lo que a Él le agrada, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, miremos en Romanos, en el capítulo 16 de Romanos. Dice el versículo que tenemos aquí, 16, y el versículo 19. Dice el versículo 19: porque vuestra obediencia
ha venido a ser notorio a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y no para el mal. Bueno, gracias a Dios, el apóstol aquí, cuando visitaba a los hermanos de Roma, él les decía a ellos: porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos, así que me gozo de vosotros, ¿verdad? Pero quiero que seáis sabios para el bien, ¿verdad? Qué bueno, ¿ah? Dice que aquí el Señor es el que se goza, ¿verdad? Él es el que se goza, porque dice aquí, porque vuestra obediencia, ¿verdad? Cuando se obedece a la palabra del Señor, a la enseñanza, dice a la sana doctrina, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos, ¿verdad? Que bueno, se ve y se oye, ¿verdad? Que las asambleas en Guatemala, dice, se está obedeciendo a la sana doctrina. Y dice aquí, pero quiero que seáis sabios para el bien, dice, y no para el mal, dice. Gracias a Dios, entonces, nuestra obediencia al Señor es muy necesario, ¿verdad? Es muy necesario para que el Señor se goce, ¿verdad? Él dice, se goza. Miremos el Evangelio según Lucas. Dice en el capítulo 2 que tenemos del Evangelio según Lucas. Dice este versículo que tenemos en el capítulo 2, y el versículo que tenemos es 51. Dice este versículo aquí, 2:51. Dice, y descendiendo con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, gracias a Dios, porque también miramos al Señor y dice, y descendiendo con ellos volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, ¿verdad? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, lo que queremos mirar es de que el Señor dice que Él estaba sujeto a ellos, ¿verdad? Él dice que Él era obediente. Él se sujetaba, dice a sus padres. Y luego dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Bueno, siempre también la juventud, ¿verdad? Tanto los varones como las hermanas deben ellos sujetarse, dice, a la voluntad de los padres, ¿verdad? Porque hay de los jóvenes que ellos no respetan, ¿verdad? No respetan a mamá, no respeten a papá. Cuando los amonestan, les quieren aconsejar, ellos no
no obedecen. Entonces es muy necesario, porque así dice el Señor, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. También dice que el crecimiento material y espiritual se debe de manifestarse, se debe de manifestarse primeramente con el Señor y con los de afuera, porque ellos miren ellos la conducta, Entonces, gracias a Dios, porque así es como el Señor quiere. Miremos el último versículo que tenemos en la carta de Timoteo, en el capítulo 4 que tenemos. 4 de la primera carta a Timoteo, y vamos a mirar el versículo que tenemos, 12 y 13. Dice aquí 12 y 13 de la primera carta a Timoteo 4, 12 y 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Dice el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Gracias a Dios, dice aquí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Verdad? Que bueno, cuando hay propósitos, cuando hay deseos para tener prosperidad, para obedecer al Señor, dice entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ¿verdad? Tanto para nosotros los que enseñamos, los predicadores, y también todos, ¿verdad? Los jóvenes, que también ellos deben de ocuparse en la lectura, porque hay mucho que aprender, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ser, dice, instruidos, ¿verdad? Como las hermanas también, ¿verdad? Las hermanas también deben de ocuparse en la lectura, ¿verdad? De la palabra de Dios. Es muy bueno leer, ¿verdad? Hay que tener un tiempo para leer la palabra de Dios, porque es muy necesario, ¿verdad? Aprender mucho en nuestra vida espiritual para poder crecer, honrar al Señor y hacer su santa y bendita voluntad. Que el Señor bendiga su palabra.